de la vida y de lo que le correspondió a Jesús hacer para ofrecernos la salvación. Que el Señor nos dé pues el Espíritu Santo y nos ayude a penetrar este misterio. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dora en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Hace 8 días estábamos ya concluyendo el capítulo 8 y vimos todo ese proceso de lo que se llama la sección del pan. Eso la vimos en 2 semanas, desde que Jesús envía a los discípulos de 2 en 2 y les dice que no lleven pan para el camino. Y está luego el relato de la muerte de Juan el Bautista en medio de un banquete. Regresan ellos, no tenían tiempo para comer, Jesús les dice que vayan a descansar y hay un banquete donde, contando con lo que los discípulos tienen, lo que ustedes tienen, busquen lo que tienen. A partir de eso se muestra un proceso de organización comunitaria, etcétera, para que el pan alcance para todos. Entonces, ante el banquete de Herodes que produce muerte, él está mostrando aquí cómo es el banquete del nuevo pueblo de Dios que va a traer alimento y vida. Y después se nos comentará cómo es, bueno, habrá un viaje en una barca, luego otro viaje en otra barca, los viajes en la barca al final hablamos. Y se nos comentará después que Jesús fue al extranjero. No sabemos bien a quién, probablemente también a un momento de seguridad y de reflexión en el exterior porque lo estaban persiguiendo y muy gravemente. Y allí una mujer se dio cuenta que llegó y le pidió la curación de su hija, que tenía un mal espíritu, y él dice que el pan es para los hijos y no para los perros. Y ahí es donde empezamos a ver que el pan que el Señor ofrece tiene que ver con la liberación del espíritu, de la vida, la dignificación del ser humano, ¿cierto? Porque lo que le están pidiendo no es pan, le están pidiendo es la salud espiritual de su hija. Y él dice que el pan es para los hijos. Entonces ahí vemos una relación muy interesante. Y luego tendrá un segundo gesto en donde el pan alcance para la multitud, porque a partir de aquella mujer, Jesús descubrió que su misión no se podía encerrar en Israel, sino que ella dijo, también nosotros necesitamos de ese pan que ustedes tienen. Y entonces empieza a predicar el evangelio en el extranjero. Allí también habrá otro gesto de un pan que alcanza para la multitud. Y termina después con un último viaje en barco con los discípulos, en donde el Señor hace toda una evaluación. Y en esa evaluación vamos a encontrar todo el sentido de la primera parte del evangelio, que dice cuánto sobró. En el primer gesto, cuando estábamos en Israel, sobraron 12 canastos. Y después, cuando estamos aquí en el extranjero, ¿cuánto sobró? 7. Y todavía no entienden. Y todavía no entienden. Y decíamos, los discípulos no entienden, pero nosotros, los lectores, ya sabemos desde el principio del Evangelio que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Y nosotros sabemos lo que el Padre le dijo en el bautizo. Tú eres mi hijo, en ti me complazco. Pero los discípulos no saben eso, no oyeron esas palabras. Entonces nosotros estamos en condiciones distintas a los discípulos. Cuando pregunta y ustedes no entienden, nosotros nos quedamos como la misma pregunta y nosotros sí entendemos. ¿Cierto? En
Los viajes por el mar, ya por el lago, ya decíamos que hay tres elementos. Primero, cuando él estaba dormido y hay una tempestad y le dicen, no te importa que moramos, ¿cierto? El Señor habla, le dice, porque tienen miedo, deben tener fe y cállate, le dice a la tempestad y al mar, ¿cierto? Se calma y ahí tenemos el primer signo especial de revelación de quién es Jesús. Luego en la segunda va caminando sobre las aguas y la gente dice, es un fantasma. Y él dice, no tengan miedo, soy yo. Y recordamos que ese soy yo es el nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento. O sea, él se está identificando, yo soy Dios con ustedes. El que es, confíen, no tengan miedo, ¿cierto? Y en el último, ¿cierto? Está ya la evaluación fundamental, ¿cierto? Que le dice cuánto sobró, tal, y van a hacer un viaje, ¿cierto? Eh, bueno, no voy a hacer de esa porque eso era anterior. Los fariseos y los maestros de la ley le pidieron un signo y dijo, a usted no les doy ningún signo. Y es en el regreso que estuvo este. ¿Y cuánto fue lo que sobró? 7 y 12. Pero él ya había curado a un sordo, que era también tartamudo. Y yo les quise recordar que él curó a ese sordo tartamudo después de que él escuchó a la mujer cananea, que Jesús al principio no quería escucharla, estaba sordo a los clamores de ella, pero la insistencia de ella le hizo abrir los oídos, abrir los ojos, ¿cierto? Oyó, comprendió lo que la mujer le decía y también se le abrieron los ojos, los horizontes, y empezó para el extranjero. Ahora vamos a seguir donde nos habíamos detenido. Vámonos al final del capítulo 8, versículo 30. A ver, me ubico aquí. ¿Ya están ustedes 8:30? Sí, padre. Bueno. Bueno, excusa lo del versículo, vámonos antecitos del 8:30. ¿Cierto? En la última, el último viaje dice que no tienen pan, que no tienen pan. ¿Y cómo dice ustedes que no tienen pan? Cuídense de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. ¿Cómo es que dicen que no tienen pan? Ellos no habían comprendido que sí llevaban el pan y que el pan era el mismo Jesús. ¿Cierto? Y eso lo terminamos, es en el 8, 20, ¿qué? 21. ¿Cierto? No vamos a 8:30, sino a 8:21. ¿Cierto? Dice así, continúa diciendo, aún no entiende lo del pan. Llegan a Betsaida, o sea, están atravesando otra vez el mar y le presentan un ciego y le suplican que lo toque a un ciego. Ya había curado a un sordo. Tomando al ciego de la mano, lo saca fuera del pueblo y hablándole, ¿cierto? Le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Y él dice, sí, estoy viendo como árboles, ¿cierto? Veo hombres, pero veo como árboles, pero andan, ¿cierto? Y entonces Jesús volvió a ponerle las manos en los ojos y él comenzó a ver perfectamente y quedó curado. De suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Quiero observar que aquí la recuperación de la vista es un proceso, ¿cierto? Y en lo del sordo tartamudo también era un proceso, o sea, no es una cosa inmediata, sino que se va dando poco a poco. Pero, ¿qué pasa al mirar esto? Primero cura al sordo y ahora cura al ciego, pero en la mitad está esta evaluación. Le dice, y ustedes todavía no entienden, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no escuchan.
Entonces, en el fondo, estas dos curaciones nos están mostrando lo que Él está haciendo con los discípulos, que aprendan a ver y aprendan a escuchar. Y lo de los panes, es decir, tanto en Israel, que sobraron 12, como en el extranjero, que sobraron 7, ellos todavía no lo están comprendiendo, no están viendo, no están escuchando, no están entendiendo. Entonces, las curaciones son todo un símbolo de lo que Él está haciendo con los discípulos, que quiere que aprendan a ver y a entender y a escuchar lo que llamamos hoy los signos de los tiempos, lo que está ocurriendo. En dos procesos comunitarios, compartiendo lo que ellos tienen y con una organización comunitaria, está llegando el alimento a la gente. Eso fue lo que hicieron en las misiones cuando los envió de dos en dos. Que los envió de dos en dos en una relación. Dijo, no lleven pan, no lleven alforja, no lleven nada, ¿cierto? Curen a la gente, etcétera. Y después vinieron contentos haciendo lo que habían hecho. Y sin embargo, a pesar de que habían hecho eso, todavía no entienden. Y es que a Jesús le falta revelar una cosa. O sea, Jesús, con eso que ha estado haciendo en Galilea hasta el momento, no es suficiente. Y eso es lo que Dios mediante vamos a empezar a ver desde hoy hasta el final del curso. Después les hablo un poquitico la propuesta del final del curso para que veamos. Entonces, vámonos ya sí a continuar con esa lectura. Volvió a poner las manos en los ojos del cielo el del ciego, y este empezó a ver claramente de lejos, ¿cierto? Y lo envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Recuerde que cuando el leproso también había toda esa cuestión, no se lo digan a nadie, no comenten, no entren en el pueblo, hay todavía un secreto de por medio. Y es un secreto que está desde el principio. ¿Quién es este? Decían en la sinagoga, ¿cierto? Que habla con autoridad y hasta los espíritus inmundos le obedecen. ¿Quién es este? Que hasta el mar y el viento le obedecen. ¿Quién es este? ¿Cierto? Y entonces algunos dicen, actúa con el poder de Satanás, etcétera, tratando de dar respuestas de quién es. Pero la gente tiene una pregunta muy grande, pregunta que no tenemos nosotros. Porque nosotros ya sabemos lo mismo que afirman los malos espíritus. Tú eres el santo de Dios. Recuerdan que los malos espíritus sí afirmaban quiénes son, ¿cierto? Tú eres el santo de Dios, ¿qué tenemos que ver contigo? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces en el versículo 27 salió Jesús con los discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, ¿cierto? Ahí cerca de Galilea, él está por esos lados de Galilea. Y por el camino, bueno, pero está por el lado de Galilea, pero todavía en territorio extranjero, porque es en la tierra de Filipo, no es en la tierra de Herodes. Filipo es el hermano de Herodes. Y recuerde que Herodes está con la mujer de su hermano Filipo, ¿cierto? Era de Filipo y ahora es de Herodes esa mujer, la Herodías. Pero bueno, no es para que nos metamos en ese asunto. Salió para esa región de Cesarea de Filipo. Y por el camino hizo esta pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Observemos, Jesús está en un momento de evaluar toda su pastoral en Galilea, desde que fue bautizado hasta ahora. Ya vimos la primera evaluación interna con los discípulos. ¿Cuánto sobró la primera vez? ¿Cuánto sobró la segunda? Eso ya es una evaluación. Pero aquí hay una evaluación mucho más global. Le dice, ¿qué anda diciendo la gente sobre mí? ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y entonces, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que uno de los profetas. Entonces, eso es señal de que ya el pueblo lo identifica como enviado de Dios. Mire que están diciendo es gente muy valiosa. Elías, Juan Bautista, ¿cierto? O uno de los profetas. Ya la gente reconoce en Jesús un hombre de Dios, pero eso no es suficiente. Y Jesús les pregunta, bueno, ¿y ustedes? Ustedes que han estado conmigo, que han estado compartiendo de cerca, que les he estado explicando en privado las parábolas, ustedes que han tenido esa oportunidad de escuchar, de ver, de oír, de ver el cambio en la gente. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo?
Y Pedro toma la palabra. Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Y con esa afirmación de Pedro se cumple, digamos así, el primer objetivo del Evangelio. En el versículo 1:1 de Marcos se nos decía, principio del Evangelio de Jesús, que es el Mesías o el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí en este momento ya por fin un ser humano, Pedro, por fin uno, dijo, tú eres el Mesías. ¿Cierto? Y antes Jesús no le permitía a los malos espíritus que lo afirmaran, pero ya este lo entendió. Y lo entendió no por signos especiales traídos del cielo, no por milagros, sino por lo que ha visto en el proceso en la tierra. La recuperación de la salud, la recuperación de la dignidad, un pueblo que se alimenta, ¿cierto? Etcétera, que son no tanto milagros, sino signos de lo que significa vivir en el Evangelio y hacer retroceder los malos espíritus. ¿Cierto? Entonces, le dice, tú eres el Cristo. Inmediatamente que le dice, tú eres el Cristo, veamos la reacción de Jesús y la reacción de los discípulos. Jesús les dice, bueno, primero, no se lo digan a nadie, ¿cierto? La misma prohibición, es decir, no es el momento de decirlo, no es el momento de publicarlo. Pero comenzó a enseñarles en el versículo 31 que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Ser muerto, matado en la cruz y resucitar a los 3 días. Entonces, mire, cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, inmediatamente Jesús pone la mirada en la muerte. ¿Por qué? Porque la gente estaba esperando al Mesías de un modo muy distinto. Algunos lo esperaban como un sacerdote, otros lo esperaban como un legislador, otros como un guerrero. De todas maneras, todos estaban esperando un descendiente de David que los librara del poder de los enemigos y que reinara sobre el pueblo. Esa era la mayor esperanza que tenía el pueblo de un Mesías, ¿cierto? Alguien que reinara sobre el pueblo, que los liberara de los poderes dominantes y que les diera a Israel el poder sobre los pueblos. Era básicamente eso. Y Jesús, apenas Pedro le dice, tú eres el Mesías, y que lo dice no a título personal únicamente, sino ya del grupo que lo acompaña. Entonces le dice Jesús, no se lo digan a nadie, ¿cierto? Y les dijo inmediatamente cuál es el horizonte, a dónde va, a Jerusalén a entregar su cuerpo. Volvamos a repetir las palabras de Jesús. Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Esas 3 categorías, ancianos, sumos sacerdotes y escribas, representan por un lado el Sanedrín, pero por otro lado simplemente todo el poder humano. Es decir, por aquellos que son y se sienten los sabios del mundo, por aquellos que se sienten los jefes del mundo y por aquellos que se sienten que tienen que ser los líderes espirituales del mundo. ¿Cierto? Los principales perseguidores de Jesús fue la gente de más estudios, de más poder político y de más poder económico. Y esos son los que van a perseguirlo. Le van a dar muerte, pero va a resucitar. ¿Cierto? Y hablaba de esto abiertamente. Miren que le dice a los discípulos, no le digan a nadie que yo soy el Mesías, pero el camino hacia la cruz, eso sí lo habla abiertamente. Es muy interesante eso, muy interesante. Le dice a ellos, pero no solo a ellos, sino a todos los que lo acompañan. Y miremos cómo siguen las afirmaciones de Jesús. Sigue diciendo, que hablaba de eso abiertamente, pero Pedro, la reacción de Pedro es esta. Lo toma aparte, se lo lleva para un rinconcito y se puso a regañar a Jesús. A ver, yo no escuché ese regaño, pero uno se imagina. Le está diciendo de Jesús, no sea tonto. Si usted es el Mesías, si usted va a gobernar, ¿cómo se pone a hablar de su propia muerte? Ningún gobernante habla de su propia muerte, de su fracaso. Todo el mundo dice que va a dar vivienda, que va a dar empleo, que va a ser un pueblo libre, todas las cosas. Y usted hablando de su propia muerte.
Más o menos por ahí tendría que haber sido el regaño, ¿cierto? Pero Jesús, volviéndose y mirando a todos los discípulos, reprendió a Pedro. O sea, Pedro se lo llevó a hablarle en privado a Jesús. Pero Jesús no se dejó hablar en privado, no se dejó regañar, sino que públicamente regañó a Pedro, ¿cierto? ¿Y qué le dijo? Volviendo pues su mirada a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, o hazte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Qué es lo que está pretendiendo Pedro? Decirle, tú eres el Mesías, sí, pero por el camino de la cruz no. O sea, Mesías sí, pero no por el camino de la cruz. Las mismas tentaciones de Satanás en el desierto. Cuando le dice, no sea tonto, no coja el camino de la cruz. Si su padre le ha dicho, tú eres mi hijo, mi siervo, en quien me complazco. Recordemos que en el bautizo eso quería decir, aquel siervo que va a sufrir por ofrecerle la vida al pueblo y la salvación al pueblo. Y que Satán le proponía, hágalo con los milagros, con el poder divino, transformando las piedras en pan, o hágalo con el poder humano en el monte, usted es el dueño de todas las naciones, asúmalo con el poder humano, y luego con lo del templo, es desde el poder religioso, y poner en conflicto al Hijo con el Padre. Aquí Pedro está en la misma actitud. Mesías sí, por la cruz no. ¿Nos queda claro esto o no? Muevan los dedos los que dicen que sí le queda clarito. Bueno, listo, perfecto. Entonces podemos seguir. Frente a esa reacción de Pedro, mire entonces a Jesús, ¿cierto? Llama a la gente, ¿cierto? A todos, no solamente a los 12. Y les dice públicamente, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mire que él está haciendo una oferta que no es muy atractiva para cualquier ser humano. Niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Eso no le gusta a ningún seguidor de cualquier candidato político. Porque cualquier candidato político a los seguidores les ofrece puestos, les ofrece garantías, les ofrece, bueno, títulos, lo que sea. Jesús no está ofreciendo nada de eso, está ofreciendo un camino que les va a pedir renuncias. Es una locura, definitivamente es una locura. Dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, vamos viendo un primer anuncio de la muerte, ¿cierto? Y está una primera reacción de los discípulos. Mesías sí, cruz no. O sea, el rechazo de los discípulos a la propuesta de Jesús. Vámonos al capítulo 9. En el capítulo 9 empieza Jesús entonces a instruirlos y a tratar de ayudarle a comprender a los discípulos lo que les acaba de decir. ¿Cierto? Que se va a morir. Ellos tienen que pegarse la desconcertada más grande de la vida. Sin embargo, lo siguieron. No lo abandonaron en ese momento. Y es bueno tenerlo presente. Desconcertados, no les gustaba, pero siguieron con él. Entonces, el capítulo 9 nos dice, les decía también, yo les aseguro que entre los que están aquí presentes hay algunos que no gustarán de la muerte hasta no ver el poder del reino de Dios. Y 6 días después, ¿cierto? Esto es importante, o sea, es una semana prácticamente después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, de los 3 primeros que había llamado ahí cuando la pesca. El único que falta de esos grupitos era Andrés. Pero llama a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos aparte a un monte alto.
y allí se transfiguró delante de ellos. Mire, se transfiguró. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Y se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Yo me quiero detener aquí un momentico para tratar de ver el momento de la transfiguración. El momento de la transfiguración se da cuando los discípulos están desconcertados porque Jesús les informa que va a morir. Así les informó, les dijo, voy a Jerusalén y allá me van a matar. Entonces están desconcertadísimos. Y entonces sube al monte y se transfigura, y en esa transfiguración, al volverse blancos sus vestidos, etcétera, recuerda la gloria de Dios, la grandeza de Dios. En el fondo les anticipa la gloria que Él va a tener en la resurrección después de morir. Eso es lo que le está mostrando. ¿Cómo va a ser su gloria después de morir? Pero están junto a Él Elías y Moisés. ¿Qué representan Elías y Moisés? Por un lado, y eso es lo que normalmente dicen los estudiosos, que están la ley y los profetas. En Moisés se representa la ley. Él fue el que recibió los 10 mandamientos, etcétera. Y en Elías está como el representante de todo el profetismo de Israel. Entonces dice, la ley y los profetas están de acuerdo con ese camino de Jesús hacia la muerte. Eso es lo que le quiere decir la presencia de ellos. Pero también es bueno recordar que ambos habían visto a Dios en el monte. Moisés lo había visto en el monte Sinaí cuando le entregó las tablas, ¿cierto? Pero una mirada en la que él tuvo que ponerse el velo, tal cosa, toda misteriosa, en fin. No vamos a hablar de eso. En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio del fuego, Elías lo vio en el mismo monte, pero como una suave brisa. Y una suave brisa que representa más bien la voz del silencio, la voz de la muerte, la voz de la soledad. Y a veces nos gustaría ver a Dios en los triunfos de la vida. Y yo creo que todos nosotros, y cuando nos va bien en la vida, gracias Señor, ¿cierto? Pero hay mucha gente que se encuentra mucho más profunda e íntimamente con Dios en los momentos de soledad, de silencio, de vacío, cuando descubre que su vida es pequeña, que no vale nada, que está llena de dolores, quizás de fracasos, pero hay una fe y una presencia de Dios que alimenta la esperanza, que alimenta el sentido de la vida. Y hay gente con situaciones de muchísimo dolor, pero con una fe envidiable. Ahí está la presencia de Moisés y Elías. Moisés viendo a Dios desde la grandeza también, saliendo de Egipto, yendo hacia la tierra prometida, en todo un proceso muy interesante y con las tablas de la ley. Y Elías desde la experiencia de la soledad, de la persecución, la voz de la muerte. Yo digo por esto para entender un poco esa transfiguración que se ilumina con la Sagrada Escritura, ¿cierto? Y sigamos lo que nos va diciendo de los discípulos mientras él se transfigura, ¿cierto? Dice el versículo 4, estamos en 9:4, se le aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Lucas y todos hablan distinto. Unos decían, hablaban con él sobre la muerte. Pero estamos aquí en lo más elemental de Marcos. Dice, toma la palabra Pedro y le dice a Jesús, Rabí, maestro, qué bueno que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, quedémonos aquí disfrutando. Qué belleza de la vida. Qué belleza, por Dios. Disfrutemos. Pero el comentario es este. No sabía qué responder ya que estaban atemorizados. Es decir, dijo algo que no sabía, ¿cierto? Porque eso no es para disfrutarlo ahora. Primero hay que recorrer el camino de la cruz. Eso no es para disfrutarlo, no es para graduarse en la universidad sin haber estudiado. Es decir, primero hay que clavar, primero hay que estudiar, primero hay que trabajar, primero hay que luchar y después quizás beneficiarse de aquello que consiguió con esa lucha.
No sabía lo que responder porque estaba atemorizado. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra. Vino la voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo. Mire que es la misma voz del bautizo. Este es mi hijo amado, pero ahora con otra característica, escúchenlo, porque los discípulos están cerrándole el oído a esas palabras de Jesús que le dicen que el camino los va a llevar a la muerte. Y ellos no quieren escuchar eso. Eso fue lo que hizo Pedro al regañar a Jesús. No lo quería escuchar, sino que Jesús lo escuchara a él. Y entonces la voz del Padre es, escúchenlo, escúchenlo. Esa es la invitación que se nos hace a nosotros, abrir el oído, escuchar, meditar, contemplar, rumiar, ¿cierto? Y de pronto mirando alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie le contaran lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Mire que todo lo que han visto tiene que ver con la muerte y con la resurrección. Y cállense hasta que haya resucitado. Y realmente ellos se callaron. No le dijeron a nadie, ni siquiera a los otros 9 discípulos, porque él subió únicamente con 3. Subió únicamente con 3 y le dije, no le digan a nadie. Y ellos le respetaron ese silencio, ese secreto. Ellos observaron esa recomendación, discutiendo entre sí, entre ellos, qué era eso de resucitar de entre los muertos. Pero los otros 9 se quedaron sin saber qué pasó por allá arriba. Le preguntaban mientras bajaban del monte, le preguntaban, ¿por qué dicen los escribas que Elías debía venir primero? Así termina el Antiguo Testamento hebreo. En el profeta Malaquías, el último versículo de la Biblia dice, vendrá Elías antes del Señor. Vendrá Elías antes del Señor. Y aquí dicen, pero ¿por qué dicen que Elías debía venir primero? Y miren lo que contesta Jesús. Elías vendrá primero y restablecerá todo. Mas, como está escrito del Hijo del Hombre, que sufrirá mucho y que será despreciado, pues bien, les digo, Elías ya vino y han hecho con él lo que han querido, según estaba escrito de él. O sea, Jesús está diciendo que Elías ya vino. Y excúsenme que yo haga una pregunta, aquí sí podemos abrir micrófono por medio minuto, por un minuto, ¿cierto? ¿Por qué creen que Jesús les dijo a los discípulos que Elías ya había venido? ¿Alguien tendría una fuerte respuesta? No, entonces sigamos. Es muy sencillo, ¿cierto? Elías estaba en su presencia, en su espíritu, con Juan el Bautista. Juan el Bautista ya no lo irá diciendo a lo largo del camino en los evangelios. Es la respuesta de Dios con la promesa de que Elías volvería. Él es Elías que volvió. No es que sea, como dirían algunos, es que usted cree en la reencarnación. No, el problema no es de reencarnación. Es el espíritu de Elías, el que está en Juan el Bautista. De Elías ha venido ya, hicieron con él como les dio la gana. En el versículo 14 ya, cuando bajan, al llegar donde los discípulos, donde estaban los otros, vieron a mucha gente que rodeaba a los discípulos y unos escribas que discutían con ellos, con los discípulos, con los que no subieron al monte. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarlo. Y él les preguntó de qué están discutiendo. Uno de entre la gente le dijo, maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ya apareció un mudo también ahí. Y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarejos, rechinar los dientes, se queda rígido. Le he dicho a los discípulos que lo expulsen, pero ellos no han podido. Los discípulos no han podido. Y ya se nos ha dicho que en el extranjero ellos también expulsaron malos espíritus. Él le respondió, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo
tengo que soportarlos, tráiganmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarejos. Entonces le preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que este muchacho tiene esto? Le dijo, desde niño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Y Jesús le dijo, ¿qué es eso de que si algo puedo? Todo es posible para quien cree. Mire donde pone el poder Jesús, en la fe de la gente. Todo es posible para el que cree. No pone el poder simplemente en sí mismo. El poder no está, ojo lo que digo, no está solamente en Jesús, sino en la relación que tenemos con Jesús. O sea, no es Jesús solo el que hace la curación. Sin la fe del enfermo o de aquel que pide por el enfermo, no llega a la salud. Entonces es muy bonito porque es un encuentro, una relación, una confianza profunda en Jesús, lo que genera la salud nueva. No sé si me hago entender con eso. ¿Cierto? No es únicamente, es que Jesús es poderoso y cura. Sí, es poderoso y cura, pero cuando hay gente que confía profundamente en él. Y entonces eso es lo que nos corresponde a nosotros. En situaciones difíciles, duras, de dolor, de guerra, situaciones como las que vivimos, que podemos vivir en la familia o que estamos viviendo en el pueblo, en Colombia, sí tenemos realmente fe. Sí tenemos fe. ¿Cierto? Y entonces mire lo que dice aquí. Al instante gritó el padre muchacho, creo, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Viendo Jesús que se agolpaba a la gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Recordemos que él había curado a un sordo tartamudo. Este es un sordo mudo. Y el espíritu salió dando gritos y agitando con violencia al muchacho. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y se puso en pie. Y veamos la explicación que hace. Cuando Jesús entró en la casa, le preguntaban en privado a los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y les dijo, esta clase, cierto, con nada puede ser arrojada, sino con la oración. Con la oración. Detengámonos aquí, que es importante. El caso del muchacho, típicamente, una epilepsia. Nosotros conocemos la epilepsia, la gente que empieza de un momento a otro a perder el equilibrio, a echar babasa, a caerse al suelo, en fin, todo lo que puede hacer. Está muy bien descrito eso. Pero no es tanto esos efectos físicos lo que importa. Lo que importa es la condición del espíritu, que se dice es un espíritu sordo y mudo. ¿Quién de nosotros no ha experimentado tener en algunos momentos ese espíritu? Eso de ser sordos, a veces nosotros hacemos lo posible. Yo no escuché nada porque sabemos que si escuchamos, nos comprometemos. Sí, es decir, si uno escucha la palabra del Señor, su vida se le tiene que transformar de alguna manera, ¿cierto? Y a veces sabemos que si hablamos, la vida se nos complica. Entonces, muchas veces uno sabe, uno tiene la verdad en sus labios, pero sabe que si la dice, se va a ganar problemas con algunas personas o con el patrón o con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la abuela, con lo que sea. Entonces, para evitar los problemas, uno se calla y se hace solidario de mentiras, de injusticias, de una cantidad de males. Entonces, es bueno que nos demos cuenta que el problema es de carácter profundamente espiritual, pero se manifiesta en una vida enferma, Y estas enfermedades las está tratando el Señor como problemas profundamente espirituales, de ser ciegos, de ser sordos, de no creer, de no confiar, de no querer hablar, de no ser capaz, de no enfrentar, todo este montón de cosas, para que nos vamos dando cuenta de qué trata el asunto. Los sordos y los ciegos, ya sabemos, son también los mismos discípulos. Y Jesús les dice, es que ustedes teniendo ojos no ven,
teniendo oídos no escuchan, están igual que el resto de la gente que me persigue. Ustedes me siguen, pero el problema de fondo no lo han superado todavía. Siguen siendo sordos y ciegos. Y por eso esas curaciones. ¿Cierto? Y dice que saliendo de ahí fueron por Galilea, ¿cierto? Y él no quería que lo supieran, porque iba enseñándole a los discípulos y les decía, y está el segundo anuncio de la pasión: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán, y a los 3 días de haber muerto resucitará, ¿cierto? Pero ellos no entendían lo que les decía y terminaban preguntando. Perdón, temían preguntarle. Pensé que iba a avanzar más, no alcancé más. Yo decía en 1 o 2 reuniones, se me fueron para 2 reuniones, hasta que lleguemos a Jerusalén. Yo les había pedido que leyeran los 2 capítulos, ¿cierto? Y vamos a seguir entonces con el otro capítulo después. Dios mediante ya lo terminamos mañana, dentro de 8 días. Pero es para que nos vamos dando cuenta de una cosa. Ya vemos cuál es el ritmo. Jesús estuvo en Galilea alrededor de 3 años. Y allá en Galilea estuvo enseñando parábolas, multitudes, curando enfermos, tocando leprosos, comiendo con pecadores. Es decir, estuvo anunciando un reino de Dios y generando un conflicto. Jesús fue el que generó el conflicto. El conflicto no lo generaron los maestros de la ley. Él fue el que lo generó al proponerle al pueblo una forma nueva de relacionarse con Dios, que no depende tanto de las leyes, de las normas, de las instituciones, sino que depende de una actitud interior, ¿cierto? Misericordia, justicia, libertad, dejarse amar, todo, acoger a los pecadores, etcétera. Es todo un cambio de actitud y eso no lo soportaron ya las autoridades de Israel y por eso empezaron a perseguirlo, pero el que empezó a poner pleito fue Jesús. Y recordemos allí en una sinagoga un sábado que encontró a un hombre con la mano seca y lo puso en la mitad y le dijo: ¿qué se puede hacer aquí? ¿Curar o dejar morir? ¿Ustedes recuerdan eso? Es Jesús el que está poniendo pleito. Es Jesús el que está poniendo pleito. Y eso lo está llevando a él a que hizo una evaluación. Todo esto que estoy haciendo, la gente ya me reconoce como profeta. Ya me reconoce, me confunden con Elías, con Juan Bautista que resucitó, con lo que sea, pero no es suficiente. Ahora va a dar el paso definitivo. Y el paso definitivo es ir a Israel, a Jerusalén, a entregar su vida. Ese es el paso definitivo, lo que le falta. Ya el resto lo tiene la gente, pero todavía en confusión. Y entonces va con esa decisión clarísima de ir a Jerusalén sabiendo, ojo lo que digo, sabiendo que al llegar allá el problema va a ser tan grande que va a terminar perseguido y muerto. Pero quiero que tengamos presente esto. Jesús no dice eso porque es Dios y se las sabe todas. No es por eso, no es porque sea Dios y se las sabe todas. Es porque él, habiéndose encarnado como hombre, sabe cómo funciona la sociedad, cómo funcionan los sacerdotes, los maestros de la ley, los escribas, el rey, etcétera, y sabe lo que él va a ir a hacer a Jerusalén. Él ya lo pensó, lo meditó muy bien, ¿cierto? Cuando llegue a Jerusalén voy a hacer esto y esto y esto. Y no se lo van a aguantar y por eso me van a dar muerte. O sea, sabe lo que va a hacer y sabe las consecuencias de lo que hace. Entonces, para que nos demos cuenta, no es por un conocimiento mágico que tiene Jesús por ser Dios, sino porque al haberse encarnado como hombre, meditando las escrituras, meditando la situación del pueblo y meditando también lo que ha pasado con los discípulos y con la comunidad, él ya sabe lo que le falta hacer, ¿cierto? Ir a enfrentar a las autoridades en Jerusalén. Ya las autoridades de Jerusalén lo han buscado a él. Mire que ya lo han venido a buscar varias veces, lo han acosado endemoniado, le han pedido signos, milagros en el cielo. Es decir, están tratando de apretarlo. Pues ahora él es el que va a ir a buscarlos y apretarlos allá, a ellos. ¿Me hago entender? Eso es lo que empezó a hacer desde que le dijo a ellos: voy a Jerusalén, y eso es lo que vamos a ir viendo progresivamente en estos días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Los capítulos 9 y 10, léanse los completicos. Ya tenemos un criterio mejor del que teníamos hace 8 días. Ya está bueno que se los vuelvan a leer, a ver cómo sigue esa historia hasta que Jesús llegue a Jerusalén.